Nunca dejemos de soñar, nunca. Cooperando somos más fuertes. Siempre contenidos de interés, contenidos relevantes en la sala de Jairo. Hoy nuestro invitado es el doctor Oscar Gutiérrez, director ejecutivo de Dignidad Agropecuaria en Colombia. Nuestra abundancia, nuestro orgullo, nuestro tesoro. Hablamos del agro en Colombia, sí, pero hablamos y cada gobierno que pasa le incumple al agro. Ese ciudadano que mira por encima del hombro también está incluido ahí, porque a los agricultores hace mucho tiempo le incumplimos, es la verdad. Pero han estado los agricultores en la primera línea también, en lo que se ha denominado la primera línea contra la pandemia, así como los médicos y todo el grupo de salud ha hecho un gran trabajo con mucha vocación. Así también nosotros tenemos que agradecer al campo, a los agricultores del país que no paran, que siguen a pesar de las adversidades. Doctor Gutiérrez, ¿cuál es la situación que usted ve en este momento en el campo colombiano? Bueno, primero que todo, mi cordial saludo para ti, para todos los televidentes. Eh, la verdad, el campo no puede parar. O sea, la naturaleza no para. Yo no puedo decirle a las vacas que no den leche, ni puedo plantearme que las gallinas no pongan más huevos, ni que los cultivos sigan creciendo, ni que las cosechas no se recojan. Entonces, el agro no para. El agro no para, pero el hecho de que el agro no pare no quiere decir que no tenga todos los problemas que se tienen en las ciudades, en el sentido de que puede llegar la pandemia, puede causar estragos entre muchísimos productores agropecuarios y tampoco debemos dejar de decir que la pandemia generó para los productores agropecuarios una gran cantidad de problemas. Algunos venían de atrás, otros son nuevos problemas, pero en el fondo la situación es muy difícil y los anuncios del presidente Duque en la gran mayoría no pasan de eso, de ser anuncios. Doctor Oscar, ¿cuáles son esos nuevos problemas del agro colombiano? Inicialmente tuvimos una serie de problemas con la distribución, con la comercialización, con el transporte de los productos básicos a las áreas de las grandes ciudades, los centrales de abastos y demás, y también un problema gravísimo de la llegada de los agroinsumos que subieron entre el 20 y el 25% y se quedaron altos, no volvieron a bajar. La dificultad para el transporte, porque inicialmente en la pandemia pues, hubo un cierre muy duro de vías en aquellos sitios donde los recorridos eran largos, pues no había sitios donde durmieran los camioneros, donde se alimentaran, no tenían ni donde arreglar una llanta, etcétera, y eso significó una elevación inmensa en los costos de transporte. Y también significó que ante el hecho de que en algunos casos abundaron las cosechas porque no había cómo mandarlas hacia los centros, se le bajaran los precios a los productores y llegaran esos productos a las grandes zonas, a las grandes ciudades, en unas condiciones, ¿cierto?, en las que poco para el productor y mucho para el intermediario. Eso con el correr de los días se ha ido arreglando un poco, pero sigue subsistiendo obviamente parte de esos problemas y lo más grave para nosotros pues es el hecho de que los agroinsumos se hayan quedado
con precios elevados, golpeando pues el ingreso finalmente de los productores, porque es aumentar sus costos de producción sin que tengan realmente, ¿cierto?, cómo recogerlos en la venta del producto. ¿Podemos decir qué porcentaje de esos insumos se consiguen en Colombia y qué porcentaje hay que traer? Desgraciadamente, la gran mayoría de los insumos agrícolas que se requieren son traídos del extranjero. Este país cometió muchos errores en el manejo de nuestra producción agropecuaria. Se acabaron prácticamente la producción de abonos en el país. Lo que queda no alcanza a cubrir la demanda y lo poco que queda está en manos de unas cuantas multinacionales que funcionan sobre la base de que como no tienen competencia pueden imponer precios de oligopolio o de monopolio. También tenemos muchos problemas, no solamente en lo que tiene que ver pues con abonos y demás, sino también con insecticidas, fungicidas, droga veterinaria, y en general hay un control muy grande de algunas casas comerciales sobre la gran mayoría de los insumos que se requieren para desarrollar la producción agropecuaria, para atender, ¿cierto?, los cultivos. Esa es una desventaja muy grande que tenemos en Colombia, que tiene origen en el hecho de que se le está apostando a la importación de la dieta básica y no a que produzcamos en el país la dieta básica de los colombianos. Pero doctor Oscar, quedo perplejo, realmente, perplejo. No tengo otra palabra. Es increíble que esta despensa esté en estas condiciones, porque, pues, usted lo ha anunciado, es decir, lo que nos ha dicho es una serie de asuntos estructurales y otros muy coyunturales, pero en realidad que, pues, yo no veo al unísono de lo que usted nos dice, cómo está la situación. Yo no veo la acción, por ejemplo, del Ministerio de Agricultura o del gobierno mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque si esto sigue así, seguirán presentándose unas situaciones muy delicadas y van a ser, digámoslo como es, gravísimas si no se toman medidas inmediatas porque no vamos a tener comida. Pues es lamentable, pero es así. Nosotros estamos, ¿cierto?, con un país que tiene 22 millones de hectáreas que podría sembrar, un país que tiene todos los climas, un país que tiene gente suficiente en el agro, un país que tiene una inmensa variedad de semillas, un país que es uno de los más biodiversos del mundo. Tenemos agua, tenemos todo tipo de calidades, de suelos para tener una súper poderosa industria y bueno, para desarrollar una poderosísima también agroindustria. Sin embargo, a partir de 1990 se tomó la decisión de destruir el agro, al igual que de destruir la industria, también es verdad. Te voy a dar un par de cifras para una mayor comprensión de quienes nos siguen en este programa. En 1990 solamente traíamos 400.000 toneladas de productos agrícolas, fundamentalmente trigo, que desde hace muchos años estaba ya tomado, digamos, por los productores de trigo norteamericanos a través de lo que se conoció como la Alianza para el Progreso y demás, pero el resto de la dieta básica de los colombianos pues era toda producida en Colombia. Ojo bien, 1990. El año pasado, o sea, 30 años después, estamos trayendo 14.2 millones de toneladas de productos agrícolas. Un país con el desempleo que tiene, con la pobreza y con la miseria, trayendo del extranjero 14.2 millones de toneladas de alimentos que podían producirse en Colombia, porque estamos hablando desde de sorgo, de soya, de arroz, de algodón, de ajonjolí,
estamos hablando, ¿cierto?, de trigo, estamos hablando de cebada, estamos hablando de lenteja, de garbanzos, o sea, estamos hablando de una cantidad de productos que todos se pueden producir en este país y tendríamos cómo producirlos y tendríamos, ¿cierto?, la oportunidad de darle millones de empleos a las gentes del agro y tendríamos la oportunidad de darle ingreso a quienes están en el agro para que puedan a su vez alimentarse con compras de lo que se produce en las ciudades y generar un círculo virtuoso, ¿cierto?, que se vuelve eterno, porque todos los días tenemos que comer, querido doctor. Los colombianos y cualquier ser humano tiene que comer por lo menos 3 golpes al día, como dice la gente, ¿no? Claro que hay algunos garocitos que se comen 5 y 6 y hay otros que no alcanzan a comerse uno. Pero lo cierto es que somos 50 millones de colombianos y ahí hay un gran mercado y ahí hay una gran oportunidad de generar riqueza, porque realmente lo que genera la riqueza es lo que se hace en el agro y en la industria. Pero aquí tomaron la decisión de apostarle todo a la minería y traer alimentos, y después con los tratados de libre comercio, ahí sí que acabaron, ¿cierto?, de rebosar la copa. La verdad, estamos los agricultores muy cansados, muy desanimados y muy dispuestos a que esto tiene que cambiar, porque así es imposible generar un agro próspero y por lo tanto una vida digna para los productores agropecuarios. Y cuando te hablo de productores, te hablo de todos, de campesinos, de indígenas, de empresarios agrícolas nacionales que padecen continuamente esta situación. Hoy, por ejemplo, estamos abocados a que van a bajarle 15.000 pesos en carga al arroz. Entonces, nosotros no entendemos cuál es la lógica, ¿cierto?, que se quiere hacer con el agro del país. Doctor Oscar, precisamente cuando usted me señalaba 1990, la apertura económica, le iba a hablar de los TLCs. Entonces, usted todo lo que nos ha manifestado, ¿lo desprende de los TLC que tenemos en Colombia? No, yo diría que los TLC son el final de una política nefasta, claro. Pero digamos que todo está referenciado es a una decisión que toman en los centros de poder internacional que se conoce como el libre mercado. ¿Y qué es en el fondo el libre mercado? Es que, dicen ellos, las mercancías funcionen por todo el mundo, vayan y vengan ciertas mercancías y que esas mercancías, cierto, atraviesen fronteras, no importa los temas nacionales, sino que los productores, dicen ellos, cierto, puedan vender su producción en cualquier sitio del mundo. Y eso lleva a unas decisiones de reducciones arancelarias y a otra serie de medidas de política económica y de manejo de relaciones económicas internacionales que conducen pues a lo que ya te expliqué. Pero ojo, esa primera política que se abre en 1990 y que se conoce, como tú bien lo señalas, la apertura económica, tiene unos desarrollos que la llevan al punto máximo, que son los tratados de libre comercio, que en el fondo, ¿qué es lo que se negocia en los tratados de libre comercio? Se negocia que se acaben los aranceles. Es decir, que cualquier producto agrícola que entre a Colombia entre sin pagar arancel, sin pagar impuesto de ingreso al país. ¿Eso qué es lo que en el fondo significa? Eso quiere decir poner como si fueran iguales los productores de cualquier otro país con los productores de Colombia. Y ahí vienen unas asimetrías económicas supremamente graves, porque nuestros productores tienen unas condiciones de producción completamente diferentes a las que pueden tener los productores norteamericanos o europeos o brasileños o argentinos o de cualquier otra parte. Es decir, las naciones son naciones porque tienen fronteras y porque dentro de esas fronteras pues hay una calidad, ¿cierto? Una práctica, un conocimiento, etcétera, y un mercado sobre todo.
un mercado que es el que los productores de cada nación aspiran a atender. Eso lo estamos perdiendo y con los TLC se perderá definitivamente. Y es muy grave porque los productores agrícolas de Colombia prácticamente no reciben subsidios, mientras que los productores norteamericanos reciben al año 90.000 millones de dólares en subsidios y los europeos reciben 110.000 millones de euros. ¿Cómo podamos nosotros competir? Para no mirar el resto, carreteras, investigación técnica y científica, uso de maquinaria, distritos de riego, todo lo que son bienes públicos, transporte, ¿cierto?, de la producción, desarrollos agroindustriales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, poner a Colombia y a los productores agrícolas colombianos a producir en pie de igualdad con los productores agrícolas norteamericanos, con los productores agrícolas europeos, es como subir en un cuadrilátero a Mike Tyson, ¿cierto? Y un niño de 9 años. No. Lo que hay no es competencia, es una masacre, que es lo que le está pasando a la agricultura colombiana. Doctor Oscar, una pregunta cándida, tibia, de la mayor ingenuidad. No tenemos nada protegido en Colombia de la agricultura, del campo, de la producción colombiana. Quedan algunas cosas, pero están contempladas a acabarse todas, ¿cierto?, de aquí al 2026. Ajá. De aquí al 2026 ya habrá libre comercio total, o sea, arancel de cero, en leche y todos los derivados de la leche, y en carnes con Europa y Estados Unidos. Bueno, con carnes ya está liberado prácticamente el mercado. En el caso del arroz, que fue el que mayor cantidad de tiempo logró alcanzar en las negociaciones de los tratados de libre comercio, que finalmente no los negociaron los productores, sino que los negociaron ciertos intermediarios. Ya estamos en el año 7º del tratado con Estados Unidos y se negoció a 17, o sea que en 10 años, es decir, en el 2030, ya no habrá, ¿cierto?, ningún problema, y ya nos crea muchos problemas, ¿cierto?, el arroz que obligados estamos a comprar, así no lo necesitemos. O sea, así no se necesita ese arroz, hay obligación de adquirir unos cupos de arroz. Este año serán 112.000 toneladas y viene creciendo, ¿cierto?, y va a ir creciendo hasta que queda completamente liberada. Y de resto, prácticamente toda la producción ya está sometida a libre comercio. O sea, el proceso era unos que empezaban una vez firmado el acuerdo, el tratado, otros a los 5 años, o sea que esos ya están todos en libre comercio, otros a las 10, que eran muy pocos, y leche y arroz, ¿cierto?, que eran pues como los el final de la cadena. Pero ya, por ejemplo, se acabó toda la producción de cebada. Ya no hay cebada nacional, o sea, la cebada nacional es el 5%. Ya no hay lenteja, sí, ya se acabó todo, toda es importada. El garbanzo, igual. La soya, pues estamos este año sembrando unas 25.000 hectáreas de soya, que es nada. El algodón, bueno, eso se acabó con la primera etapa del libre comercio. Sembrábamos 280.000 hectáreas hoy. Este año creo que se sembrarán por ahí unas 12.000. Y si así coges todos los sectores claves de la producción agropecuaria, pues vas a encontrar que nos están trayendo papa, están trayendo cebolla, están trayendo, ¿cierto? Bueno, empacados traen una cantidad de cosas impresionantes. Sí, ya manufacturados, digamos. Entonces la situación es una situación muy, muy desventurada y todo se ha hecho con el argumento de que es que hay que venderle comida barata a los colombianos. Háganme ustedes el favor. Le quitan el ingreso a 10 millones de personas que viven en el campo, o 12, y se pretende que es que les vamos a dar comida barata a los colombianos. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. El mundo está atravesando un momento importante y ahora nuestra realidad es esta. Ciudades menos contaminadas, familias encontrándose, personas haciendo lo que les apasiona,
talentos que ya no están ocultos. Y es que esta situación nos ha enseñado muchas cosas. Nos ha enseñado a reinventarnos como estudiantes, trabajadores, papás, amigos y hermanos. Nos ha enseñado que el tiempo es efímero y que la tecnología sirve para mucho más que redes sociales. Que en casa podemos bailar, jugar, cocinar y hacer mucho más, porque definitivamente el mejor plan está en casa. Confandi lo sabe y por eso hoy cree que lo que nos espera después es un futuro mejor, una vida más consciente y en equilibrio, una sociedad más creativa, apasionada, emprendedora y valiente. Por eso hoy les decimos que se cuiden y cuiden de su ciudad, porque juntos saldremos adelante. Cooperando somos más fuertes, porque con la compañía de más de 250,000 personas logramos las metas más grandes. Coomeva nos facilita la vida. Solemos olvidar el poder de una risa. Afortunadamente, hay quienes están ahí para recordárnoslo. Solo hay que levantar la cabeza y fijarnos en los detalles. Cigarrería, frutería, peluquería, panadería, charcutería, lavandería, ría, ferretería, latonería, tapicería, modistería, heladería, dulcería. Sí, ría. Lugares cotidianos que nos invitan a hacer algo que no nos cuesta nada, pero nos devuelve mucho. Así que cuando vuelvan a levantar las rejas, devolvamos ese incondicional mensaje. Llenemos sus tiendas, compremos, apoyemos, recomendemos, porque lo único seguro es que ellos siempre estarán ahí, demostrándonos que una sonrisa nos hace más dulce la vida. Un mensaje de Colombina para los miles de comerciantes que nos inspiran y recuerdan que juntos le ponemos sabor a la vida. Colombina, el sabor es infinito. De esta situación, entonces, los agricultores de Colombia, que con lo que usted señala y enmarca perfectamente, ¿qué están haciendo? Sí, ¿por qué? ¿Qué hacen? Están resistiendo realmente. Están resistiendo. Cada vez hay más niveles de comprensión sobre este problema, más niveles de organización. Cada vez se amplía, digamos, la base social, ¿cierto? Agraria, que logra entender el asunto. Estamos bregando a que la gente que está en las ciudades logre comprender a fondo, ¿cierto?, qué es lo que está pasando. Porque, a ver, te digo, yo creo que un país que no tenga cómo alimentar a sus habitantes es un país rehén, es un país preso de aquellos que le vendan los alimentos. Porque es solamente decirle, bueno, proteste contra lo que estoy haciendo y no le vendo la comida. Y resulta que la comida no se hace de un día para otro. Y los seres humanos sí tenemos que comer todos los días. Entonces, cuando yo entrego la producción de los alimentos de mi pueblo, lo que estoy haciendo es entregando la soberanía alimentaria, que es así como se llama. Y cuando entrego la soberanía alimentaria, dejo a mi nación, dejo a mi país y dejo a mi pueblo rehén de quien me venda, ¿cierto?, esos alimentos. Es una situación muy grave que tiene que ver es con la seguridad de nuestra nación y con la seguridad de nuestro pueblo. Esa es una conclusión que ellos no tienen en cuenta, porque el alegato, ¿cierto?, de quienes gobiernan es que el problema simplemente se trata de tener en los supermercados lo que la gente necesite comprar, y que esa es la seguridad. Pero el día que esos que nos venden decidan no vendernos por cualquier razón, entonces se acaba la seguridad. La seguridad tiene que ser sobre la base de que en Colombia, en las tierras de Colombia, con colombianos, se produzcan los alimentos y se garantice que tienen un mercado que es un mercado protegido. Y eso no es ningún crimen. Todos los países del mundo protegen sus mercados. Todos los países del mundo, ¿cierto?, tienen condiciones de protección. ¿Sí? Y ahora, en medio de esta pandemia, con mayor razón. Por ejemplo, Vietnam decidió no vender arroz.
¿Para qué? Pues para proteger, ¿cierto?, que por X, Y o Z no tenga el arroz suficiente para alimentar a su población, pues no se va a poder a vender lo que va a necesitar. Y lo guarda, listo. ¿Y garantiza qué? Bueno, garantiza que va a tener alimento. Pero nosotros no. Nosotros, en lugar de estar empujando en este momento una siembra para enfrentar, porque puede venir una hambruna por efecto del COVID, puede presentarse una hambruna, lo señala la FAO, lo señala la misma Organización de Naciones Unidas, la misma OMC, la Organización Mundial de Comercio, ha hablado de la posibilidad de una hambruna, pero eso no es importante para quienes gobiernan, no les importa. En medio de esta pandemia han autorizado importaciones de maíz, de sorgo, de soya, de torta de soya, no de los mercados tradicionales, sino que decidieron, ¿cierto?, no aplicar una decisión de la Comunidad Económica Andina para que puedan entrar esos productos de Brasil, de Bolivia, ¿cierto?, de Argentina y demás. O sea, tenemos una situación que es lamentable, muy lamentable, que merece un gran debate nacional. En ese sentido, pues, es muy importante, ¿cierto?, todo este tipo de conversaciones que tenemos con los medios para pregar a que ese debate se dé. Es necesario que se dé ese debate para el bienestar del país. Pues este debate lo hemos querido dar, yo que recuerde, hace mucho tiempo. Imagínense que cuando Carlos Lleras Restrepo quiso hacer una reforma agropecuaria y no lo dejaron, y así sucesivamente. Y aquí hemos tenido unos ministros de Agricultura sobresalientes. Me llama la atención el término rehén. Y pensé inmediatamente, no, pues rehén igual esclavitud, o sea, seguimos siendo esclavos, vamos a seguir siendo esclavos. De cierta manera, sí. Unos esclavos modernos. Unos esclavos modernos. Pues, esclavos finalmente. Y muriéndonos esclavos en medio de un paraíso lleno de microclimas, lleno de manos esperando para sembrar, el pan coger y todo lo demás. Doctor Oscar, esto es increíble. Es increíble y es supremamente doloroso. Usted no sabe pero más que doloroso, cuánto dolor. Sí. Doctor, cuánto y en dolor esa causa, ¿no? Ajá, y en esta asociación que usted dice se está dando porque podemos llegar a una hambruna. Usted sí ve la fuerza de los gremios, de los sectores, Dignidad Agropecuaria, en fin, la SAC, para realmente dar este debate y echarle muela a estos problemas estructurales que tenemos. Pues la situación no es fácil, porque desgraciadamente en el país los gremios del agro los amamantan a través de lo que se conoce como los parafiscales, que son plata que pagan los mismos productores agropecuarios para generar, ¿cierto?, los fondos parafiscales. Y el gobierno define quién administra los fondos parafiscales. Entonces, ese es una horca, ¿no? Ese es un lazo para ahorcar a las organizaciones, que bueno, funcionan para mi lado, o no les doy, o no les extiendo más el contrato de administración de esos volúmenes de dinero, que son unos volúmenes de dinero muy importantes. Entonces, todas las fedes prácticamente, ¿cierto?, acompasan sus ritmos a los ritmos, ¿cierto?, que el gobierno o los gobiernos sucesivamente les van imponiendo. Entonces ahí tenemos un escollo muy complicado porque muchas veces no hay la claridad de que una cosa es vivir del agro y otra cosa vivir de los agricultores. Ahí hay una diferencia, ¿cierto?, que es muy importante. Pero digamos que ya hay también entre algunos de esos sectores que definen, ¿cierto?, el manejo de esos fondos, gente que está cada vez hablando más de que esto no puede seguir. Yo siento que el país está cada vez en una
idea de que hay que cambiar la política agraria. Que nosotros podríamos ser una potencia agrícola inmensa. Pues claro. Es que tenemos 22 millones de hectáreas, es una cantidad de tierra bárbara, y estamos sembrando con alimentos, estamos sembrando escasamente 5 millones de hectáreas, y en lugar de avanzar en la siembra de hectáreas, estamos retrocediendo en la siembra, ¿cierto? Sí, de alimentos en Colombia. Entonces es una cosa, es que parece como un país de estúpidos, me perdona que use esa palabra, pero parece como si fuera un país de estúpidos, porque si tú puedes crear toda esa riqueza, ¿por qué no la creas? Increíble. Créala. Increíble. Créala. Increíble. En esto que usted nos cita, a ver, tengo dos cosas aquí, la mente y aquí en mi blog. A ver, esas 17 millones de hectáreas están en manos de ¿quién? Bueno, esos son otros problemas ya de la herencia que nos dejaran los libertadores, porque cuando uno se pone a escarbar, ¿cierto?, llega a la conclusión de que quienes hicieron la tarea muy importante de garantizarnos ser una nación, y nos hicieron toda esa gesta majestuosa, ¿cierto?, de la independencia nacional de este territorio, bueno, y del resto de naciones, bueno, todo lo demás. Lo cierto es que no hicieron la segunda parte de la tarea. Porque la segunda parte de la tarea pues era vincularse a la modernidad, hacer un reparto de la tierra, hacer, ¿cierto?, una protección de la industria, es decir, crear un mercado interno, generarnos, ¿cierto?, una riqueza como nación. Pero no, aquí se quedó la herencia española de lo que España trajo a América, que fue el feudalismo, ¿verdad? Y la tierra se quedó en manos de unos pocos, y esa contradicción, cada que se habla de eso, ha generado unas violencias, ¿cierto?, impresionantes, que no ha permitido que realmente la tierra esté repartida democráticamente. Ahora, en un momento como este, montar un pleito por el reparto de la tierra, pues se vuelve un pleito que no resuelve el problema. Yo pienso que nosotros primero tenemos que resolver el problema de tener mercado y tener, ¿cierto?, producción, y tener cómo generar riqueza, y en la medida en que eso se pueda hacer, se irá abriendo más tierra a los siembras, ¿cierto?, se irá generando más democracia, etcétera, etcétera. Pero ese es un problema gravísimo, es que pueda que de pronto el dato no sea muy exacto, pero entiendo que el 45-46% de toda la tierra útil para agricultura y ganadería, que son otro montón de hectáreas más, está en manos del 1% de los propietarios. O sea, en Colombia tenemos mucha tierra en muy poquitas manos, y muchas manos para muy poquita tierra. Allí, punto clave donde viene la inequidad y donde tenemos que afrontar las situaciones adversas de violencia que hemos enfrentado. Y otra pregunta cándida, doctor Óscar Gutiérrez. ¿Esa tierra al fin paga o no paga predial? Esa tierra, esa tierra paga unos prediales que en algunos casos son muy pequeños, pero es que pequeño es lo que produce. Entonces, si esas fueran unas tierras, ¿cierto?, con riego, unas tierras productivas, donde hubiera, ¿cierto?, buena producción, buena utilidad, si los productores tuvieran unos precios estables, que esos precios fueran remunerativos, que tuvieran un buen ingreso, que pudieran mantener, ¿cierto?, no solamente el cultivo, sino mejorarlo, comprar maquinaria, hacer investigación, ¿cierto?, etcétera, etcétera, y buenas rentabilidades, pues no hay ningún problema de pagar prediales. La gente los pagaría con gusto.
Es que una tierra que no está prácticamente dejándosele producir nada. Sí. ¿De dónde sacan para pagar predial? O sea, la proporción de cuánto pago tiene que estar ligada a cuánto produzco. ¿Sí? Entonces pueden ser tierras muy buenas, sí. Pero si usted no tiene cómo ponerlas a producir, sí, cualquier impuesto desfasado lo que hace es acabarlo de sacar de la producción. Sí. Esa es una relación que hay que mirar con mucho cuidado. Yo no me opongo a que haya un pago de impuestos por parte de los agricultores, más faltaba. Yo lo que me opongo es a que no tengan rentabilidad suficiente para pagar impuestos. Claro. Y yo lo que le estoy preguntando es por la tierra que tiene el 1% de los terratenientes del feudalismo en Colombia. Porque pues yo veo que cada vez quieren, por ejemplo, el Instituto Agustín Codazzi dice alguna cosa y señala que el impuesto multipropósito o el predial multipropósito, pero yo no veo nada, es decir, no veo un avance. No lo hay. Está ahí contemplado en el plan de desarrollo, habló de eso el gobierno anterior, el Instituto Geográfico ha hecho algunas cosas, hay un montón de temas ahí, pero yo vuelvo y insisto, resolvamos primero el problema de poner a producir la tierra, y eso es garantizar un mercado. Claro. Si yo le digo a alguien, cierto, camine hermano siempre, se va a ganar, cierto, una cosa justa, porque tampoco estoy hablando de que es que tengan que ganar, cierto, unos volúmenes excesivos de dinero, no. ¿Qué deben ganar los agricultores? Deben ganar la tasa media de ganancia de la sociedad. Pero es que los productores agropecuarios en Colombia en muchísimas ocasiones no ganan, sino que pierden. Entonces, a esos que tienen un pedazo de tierra, la siembran, la cultivan, ¿cierto? La ponen a producir y salen a vender y en la venta terminan perdiendo, ¿cómo hago para quitarle, cierto? No solamente impuestos, predial, sino comercio, etcétera, ¿cierto? Se vuelve muy complicado. Ahora, los que la tienen, ¿cierto?, para especular con ella, que también la hay, que somos conscientes de que existe, bueno, ese es otro asunto, porque ahí lo principal no es la tierra para producir, sino la tierra para especular. O sea, son dos relaciones, ¿cierto?, distintas, y ahí habrá que mirar, ¿cierto?, las particularidades. O sea, una cosa es una tierra con un cultivo encima y otra cosa es una tierra, ¿cierto?, sin nada encima. La tierra que tiene cultivos encima normalmente la someten, ¿cierto?, a mayores impuestos porque no solamente le cobran lo que vale la tierra, sino lo que vale el cultivo también. Entonces los impuestos terminan siendo más elevados. Y resulta que entre más les metamos impuestos, si no les damos garantías de que ganen, pues no van a tener ni con qué pagar los impuestos, ni con qué darle a la ponchera, ¿cierto?, del cura o el diezmo en la iglesia, ¿cierto?, etcétera, porque no van a tener nada. O sea, aquí en este país hay que organizar una agricultura sobre la base de que los productores agropecuarios tienen que tener derecho a recoger sus costos de producción y tener una utilidad, es decir, hacer remunerativo su producto. Pero así como está organizado, cada vez es más difícil. Para hablar algo puntual, doctor Gutiérrez, yo le voy a citar intermediarios. ¿Qué tanto han tenido que ver en este problema de la pandemia? Porque usted, pues, me ha hablado de tantas cosas que no sabe uno por dónde comenzar a hilar y a sacar conclusiones. Pero bueno, intermediarios. Ahora, se ha hablado mucho de las vías terciarias en el país, pero yo no entiendo el por qué se dice que la infraestructura es uno de los renglones, de los sectores que pueden mover la economía, pero dentro de esa infraestructura no se habla de las vías terciarias. Es que aquí hay un problema muy grave. Aquí se hicieron unas vías para conectar las grandes ciudades, ¿cierto?, y las regiones del país, y son vías, digamos, primarias.
grandes. Bueno, y ahora han hecho autopistas y todo lo demás. Bueno, muy bien. Hay unas carreteras secundarias que son, esas vías grandes, ¿cierto? Las han hecho últimamente a través de concesiones viales, ¿sí? Las segundas, las vías secundarias, son responsabilidad de los departamentos. Y los departamentos, pues más o menos, ¿cierto? Es poco lo que tienen para realmente hacer unas buenas vías. Y las terciarias son responsabilidad de los municipios. Háganme usted el favor. Entonces, ¿qué vías terciarias pueden sostener los municipios? La relación debería ser, ¿cierto?, una relación en la que la nación haga y sostenga duro las vías terciarias. ¿Por Claro. qué? Porque es que las vías terciarias son las que van al campo y en el campo están los alimentos. Pero vuelvo y te hago el mismo razonamiento, es que ellos no están pensando en la producción de alimentos en Colombia. Ellos están pensando, ¿cierto?, es en grandes vías para que funcione, ¿cierto?, el tráfico, ¿sí?, de entrar al país toneladas y toneladas y toneladas de productos, ¿cierto?, y no en las vías que permitan sacar toneladas y toneladas y toneladas de productos, ¿cierto?, a los municipios, ¿cierto?, a las pequeñas y medianas ciudades y a las grandes ciudades del país. O sea, esto está organizado al revés. En lugar de organizarse para que el campo abastezca la ciudad, está organizado, ¿cierto?, es para que desde los puertos se abastezcan las ciudades. Así no es posible. Este gobierno está hablando de meterle una plata a las vías terciarias. Ojalá sea cierto y ojalá se haga, porque claro, a las vías terciarias usted no le puede montar un peaje, ¿no?, ni a las vías secundarias. ¿Y cómo hace usted para montarle un peaje, por decir cualquier cosa, a una vía, ¿cierto?, como la que puede llevar de Manzanares, ¿cierto?, a Pensilvania en Caldas? Pues es imposible, ¿cierto?, porque no hay el tráfico para sostener, ¿cierto?, el peaje. Claro. Entonces, allá donde está el negocio, donde está el billete, entonces allá, ¿cierto?, se intenta hacer alguna inversión. Allá donde lo que hay es la necesidad para poderle dar salida a la producción agropecuaria, entonces allá no hay ninguna posibilidad de hacer inversión. Es el mundo al revés. Sí. Se prioriza al revés. Volvemos a lo que usted ha señalado con muy buen criterio y me uno. La estupidez. Es la estupidez. Sí. Ahora, doctor, pienso en que Ecuador ha hecho un gran avance en esas vías. Y cuando usted me habla, por ejemplo, del arroz, recuerdo que los ecuatorianos nos están trayendo arroz. Esto es increíble. Claro. Ecuador nos trae arroz. ¿Ah? Claro. ¿Será porque ellos nos desarrollaron descuidan sus vías? Esa posibilidad de, por ejemplo, un alimento tan importante, principal en la mesa diaria de toda esta zona de Latinoamérica, es porque Ecuador, por ejemplo, ha hecho buenas vías. Ha hecho buenas vías, pero además ha hecho una política agrícola que la elaboró Correa, ¿cierto?, sobre la base de garantizar su soberanía alimentaria. Ellos no entraron a los tratados de libre comercio con los Estados Unidos, con la Unión Europea. Al final del gobierno hicieron un tratado que no es exactamente el mismo, ¿cierto?, que suscribió Colombia. Tienen una serie de políticas de subsidios duro en crédito a sus agricultores, han hecho unas cosas de domeñar ríos y de generar ciertos distritos de riego supremamente grandes. ¿Sabe cuánto hace que en Colombia no hay un distrito de riego nuevo? 60 años. Hace 60 años no se hace un distrito de riego. Increíble. Entonces, ¿cómo podemos pretender, ¿cierto?, tener desarrollo? Ahora, no, le voy a decir esto, no es solamente Ecuador el que ha tomado una serie de decisiones, Panamá acaba de tomar una serie de decisiones, y también el Perú. O sea, el Brasil tomó la decisión de ser una potencia agrícola hace 40 años, en los periodos, ¿cierto?, anteriores a las dictaduras militares, ¿sí? Y posterior a eso, un poco, y Lula fortaleció, bueno, y como política de Estado, independientemente de si es de tal combo, de tal no, como política de Estado tomaron la decisión de empujar en serio
su agricultura, porque tienen tierra, pues un país de 9 millones de kilómetros cuadrados y 250 o 280 millones de habitantes. Usted coge los 15 principales productos agrícolas del mundo y encuentra a Brasil de primero, de segundo o de tercero. O sea, es un problema de voluntad política, pero es que aquí no hay la voluntad política para atender en serio al agro. Doctor Gutiérrez, esta ventana o esta sala de Jairo está lista, de manera que en la medida en que este consenso y esta necesidad, este movimiento social en favor del campo colombiano, de los agricultores, se vaya dando, por favor, desde hoy contamos con todas las noticias para divulgarlas. Le pregunto, dignidad agropecuaria, además qué lindo nombre, dignidad, ¿cómo le parece? La dignidad que necesita, que se hace valer como persona, se comporta en medio de una responsabilidad, un respeto hacia sí mismo. Pero como decíamos en la intro, nosotros aquí en la ciudad miramos por encima del hombro al campesino. Es desde allí el problema que nos deja. Es decir, buscar que no los humillemos más y no los degrademos más. ¿Qué está haciendo dignidad para lograr esto, doctor Gutiérrez? Dignidad del agricultor, del campesino colombiano. Estamos bregando a hacer muchas cosas, ¿no? Pero pues nosotros somos una organización que tiene unas limitaciones muy grandes, porque, bueno, de entrada no recibimos plata, ¿cierto?, del gobierno, ni de multinacionales, ni de casas que distribuyan, ¿cierto?, fungicidas, ni abonos, ni nada. O sea, sobrevivimos sobre la base de nuestros propios esfuerzos, un poco en la idea de garantizar nuestra independencia y de poder tener, ¿cierto?, la boca y la mente, ¿sí?, tranquila para decir lo que queramos, porque es como de muy mala educación, ¿cierto?, intentar hablar con la boca llena y hablar contra el que te la llena. Entonces nosotros, ¿cierto?, tenemos una idea de mantener nuestra independencia frente a todo, frente a los gobiernos, frente a los partidos, ¿sí?, para poder, pues, hacer lo que creemos hay que hacer para alcanzar la dignidad del campo, ¿no?, lo que queremos alcanzar. Pero bueno, con todas esas limitaciones hemos venido ganando cada vez más espacio. Dignidad es una organización que ya es tenida en cuenta, sus opiniones se escuchan, ¿cierto?, en muchos escenarios. Hemos ampliado unas relaciones importantes con las comisiones encargadas de los temas del agro en el Senado, en la Cámara. Tenemos relaciones, pues, con muchas asambleas departamentales, con gobiernos locales, y estamos, pues, en una persistente y permanente campaña de poder difundir, ¿cierto?, lo que somos, lo que queremos, y de ganar el respaldo suficiente, pues, para poder hacer cosas, porque la verdad esto es un problema de voluntad política, no de politiquería, sino de voluntad política, en el sentido de que Colombia asuma que tiene con qué ser una nación con un agro próspero, y que eso debe ser o debe volverse política pública. O sea, debería cumplirse estrictamente, ¿cierto?, lo que está en los 3 artículos, únicos 3 artículos que hablan, ¿cierto?, del agro en la Constitución Nacional. Sí, doctor Oscar, pero tenemos otra pandemia, es la politiquería. Aquí estamos polarizados en pendejadas, en bobadas, porque somos estúpidos y no somos capaces de ponernos de acuerdo en cosas fundamentales, como el alimento, por ejemplo. Somos estúpidos. Tenemos un tesoro al frente y se nos está yendo como el agua entre las manos. Esa es la verdad. Esto hay que decirlo así. Ha sido usted muy amable por estar en la sala de Jairo, doctor Oscar Gutiérrez. Para adelante, felicitaciones. Son ustedes unos héroes. Por su intermedio a los campesinos, son unos berracos.
Porque aquí en medio de todas estas noticias de la pandemia, sí, ha habido un sector importante, como lo decía en principio, de la medicina, de la salud, pero gracias a Dios vemos las góndolas en los almacenes de superficie eh, con tomates, con verduras, ¿no? Los vemos con granos, afortunadamente, pero ellos también han estado en primera línea y están en primera línea con necesidad de que estemos ahí cerca de ellos y que les digamos, a ver, caminen a ver qué podemos hacer. Muchas gracias, doctor Oscar. No, a usted, Jairo, muchísimas gracias y pues le renuevo mi saludo a toda la gente de su equipo, bueno, y a quienes nos acompañan, nos ven y nos ayudan a difundir, ¿cierto? Todo lo que queremos hacer y todo lo que queremos decir, ¿cierto? Y por lo que estamos luchando desde la dignidad agropecuaria colombiana. Doctor, una calificación para terminar. El ministro sea de 1 a 5, como nos calificaban a nosotros. Creo que está muy bajito. Doctor, Muy bajito. no me diga nada más. No. Su expresión lo dice todo. No. Yo creo que no tiene ni el 3 el actual ministro sea de Agricultura. Doctor, muchas gracias, muy amable. A usted, muy querido. Bueno, buen señor, día. nunca debemos de soñar. A pesar de estas cosas, yo, la verdad, perdone, convoco a ustedes que pueden saber seguramente más que uno, a donde llegue este contenido que hacemos en la sala de Jairo, ¿sí? Para que nos ayuden a dilucidar qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa en este país? Es increíble, es increíble, es decir, es que uno queda perplejo. Y cómo nosotros desperdiciamos lo que tenemos. Y seguimos en lo mismo, y aquí enfrentados con unas bobadas, unas cosas. No. Dios mío bendito, perdón, comunidad, perdón. Nunca dejemos de soñar, nunca. Cooperando somos más fuertes. Contenidos de interés, contenidos relevantes, siempre en la sala de Jairo.